hubo un momento cuando estábamos terminando la película que yo decía, no sé cómo va a ser la lectura de esta peli, digamos, afuera de Colombia, porque si bien al final es un viaje que es muy mítico y que es muy universal y es muy humano, pues está anclado a una anécdota muy particular, que es una anécdota muy colombiana que tiene que ver con la restitución de tierras. Entonces yo decía, nadie va a entender esta película, o sea, la gente no va a poder salirse de ahí, se va a quedar pensando 100 minutos, ¿qué es esto, no? ¿Esto quién lo hace? ¿Esto por qué pasa? Y lo que ha pasado es todo lo contrario, ¿no? Como que muy fácilmente, por lo menos en Europa se ha sentido así, ha sido muy bonito porque siento que es una lectura mucho más libre de la película, como que rápidamente la gente entiende aquello que yo usé solo como una excusa para hablar de un viaje mucho más humano, muy mítico y universal, que es la idea de buscar un lugar donde estar a salvo. Entonces ha tenido, digamos, esa lectura la película, que me parece una lectura mucho más amplia. En Colombia la lectura también es mucho más concreta, interpela a los gobiernos o a las leyes de tierras, ¿sabes? Se ancla mucho más en cosas muy específicas, y acá la siento mucho más libre, y yo siento que en general la película también narrativamente es muy libre. Entonces me ha cogido por sorpresa, pero me ha maravillado mucho el diálogo que se ha generado alrededor de la película. Incluso ha habido como una rabia de cómo así que reyes del mundo, 5 vagos, que son los que yo considero los verdaderos reyes, los sin tierra. Pero claro, ha habido unas posturas, digamos, desde los lados políticos un poquito más fuerte. También hay una cosa muy curiosa, y es que la película claramente no está anclada a un registro enteramente realista. Es una película que trasciende el realismo y que busca lo simbólico, lo onírico, lo delirante, lo fantasmagórico incluso. Pero en Colombia la película, la gente tiene una necesidad de anclarla al realismo, ¿no? Y entonces es que las vidas de estos muchachos es como, ojo, porque esta no es la vida de nadie, estos son personajes hijos absolutos de la ficción, a pesar de ser actores naturales, no es la vida de ellos, no son sus biografías, y a la gente le ha costado un poco más, digamos, como desligar el dispositivo de alguna manera, pero también ha sido muy interesante, y la verdad es que ha habido una reflexión tan profunda a nivel intelectual alrededor de la película que eso me ha maravillado también. También creo que en general tiene mucho de un mundo que a mí en lo personal cada vez me parece un mundo más agresivo. Creo que el capitalismo, en la forma en la que lo estamos viviendo hoy, es un capitalismo cada vez más fuerte y que cada vez está empujando más y más gente como a los extramuros, ¿no? Y creo que la película en el fondo está hablando de eso, de nuevo, anclada a la realidad que conozco, que es la realidad de un país supremamente convulso, un país cuya riqueza y belleza también ha significado su propia condena, un país con unas formas de relacionarse excesivamente violentas, un país desigual, un país que excluye, un país donde la justicia termina cayendo un poco en una justicia un poco más kafkiana, un poco más absurda. Entonces, claro, la película puede contar un poco esa historia que está finalmente ligada a los temas de la tierra, que son el gran punto neurálgico del conflicto colombiano, pero al final intenta poner unas cuestiones que creo que no le competen solo a Colombia, sino al mundo de hoy. A través de actores naturales y de su propia experiencia, pues se construye una verdad que a mí me interesa, pero que es una verdad que existe en pequeños gestos, en formas de hablar, en formas de habitar el mundo. Vuelvo y te repito, esta película no tiene nada que ver con la vida de estos chicos, pero hay unas experiencias que ellos traen de la dureza que les ha tocado en sus vidas. Si bien no son habitantes de calle, pues han crecido en unos contextos difíciles,